Hola mis queridos hermanos, soy Arturo Medina y te doy la bienvenida a este canal de testimonio. Prepárate, comenzamos. Gracias por continuar con nosotros. Mira, mi hermano, mi hermana, el mundo está de cabeza. Hay muchas cosas que están ocasionando miedo en este momento y es el momento de hablar. Es el momento de que tú abras tu linda y preciosa boquita y le digas a todo el mundo que Dios está vivo y que Él ha hecho algo grande en tu vida. El mundo necesita saber que tenemos esperanza, que hay un Dios que nos cuida y tú puedes decírselo. Por eso te exhorto a que hables, que no seas miedosa, no seas miedoso. Abre tu boca, el enemigo está ganando terreno allá afuera y nosotros calladitos. El Señor nos va a pedir cuentas de eso. Así que en este momento, ahí está el número de teléfono, apúntalo, llámame o mándame un mensaje. Así grabamos tu testimonio, que el mundo sepa que tenemos esperanza con el Señor. Esperamos tu mensaje, no te duermas. Camarón que se duerme se lo lleva la corriente. Ahora prepárate porque viene algo extraordinario. Adelante. Hola mis queridos hermanos, bueno, ya estamos listos aquí para escuchar un nuevo testimonio. En esta ocasión es un testimonio que nos llega desde Pensilvania y tengo en la vía telefónica a mi hermanita Leticia. ¿Cómo está, hermanita Leticia? Bien, gracias, bendecida hermano. Muy bien, antes de comenzar con su testimonio quisiéramos preguntarle cuál es su nombre completo, perdón, de dónde es originaria y cuántos hermanos tiene. Bueno, pues mi nombre es Leticia Miranda Luis. Soy del Estado de México, a un pueblo que se llama Entaví, Temoaya, México. Somos éramos 10 hermanos, ya murieron 4, ahora solo somos 6, quedamos 2 hermanas y 3 hermanos. Muy bien. Ajá. Muy bien, bueno, pues ahora sí le vamos a pedir que nos guíe. Díganos quién era Leti antes de conocer a Jesús y cómo es que usted llega a los pies de Cristo. Adelante, escuchamos su testimonio. Bueno, hermano, pues hasta donde yo tengo mi uso de razón es que yo tenía como, ¿qué será? 7, 8 añitos, cuando pues yo era muy feliz porque yo vivía, siempre he vivido con mi familia, bueno, antes. Pero recuerdo como a los 8 años que hubo un problema familiar en la casa. Entonces, estaba yo tan enfocada en ese problema que decía, ¿cómo solucionar ese problema, verdad? Entonces, se me ocurrió hacer como que una carta, escribiendo lo que yo quería hacer para poder resolver ese problema. Pero mi hermano mayor de mí, que me gana como con 10 años, que ya falleció el año pasado, la leyó. Y entonces cuando la leyó, como que en esa carta, en vez de encontrar cosas buenas, como que ella lo malinterpretó y empezó como a meterle cizaña a mis papás, a mis hermanos, porque yo soy una de las últimas de los 10 hermanos que somos. Soy la segunda de las últimas. Entonces, cuando leyeron esa carta me dijeron que porque la había hecho, que yo no se lo entregué a nadie. Lo que ellos querían era como evitar que esa carta lo leyeran otras personas. Y entonces ellos pensaron que lo habían leído las personas, pero no lo había leído nadie. Pero había un problema que siempre no me dejaban explicar, sino primero me juzgaban, me pegaban y pues no explicaba, hasta el final les explicaba, pero pues ya me habían pegado. Y recuerdo que desde entonces empezó como mi tristeza, porque ya no confiaban en mí, pensaban que yo le contaba todos los problemas que pasaba en la casa a las personas, pero no pasaba eso. Yo solo lo escribía en las cartas para buscar soluciones o cosas así. Pero empezaron a pasar muchas cosas. Y entonces empecé a sentir el desprecio de mis hermanos, porque todos mis hermanos son mayores, solo tengo una hermana más chica. Entonces mis hermanos para todos se dirigían a mí como muy mal. Yo sentía que mi mamá me odiaba porque siempre me comparaba con mi papá, porque mi papá y mi mamá pues peleaban mucho, eran
pues sí, una familia, una pareja disfuncional. Mi mamá siempre estaba diciendo que mi papá era malo, la maltrataba. Yo nunca miré, hermano, nunca miré que mi papá maltratara a mi mamá. Sí, mi papá era grosero para hablar, era muy vulgar. Pero en realidad él era bueno. Conmigo nunca fue malo. Y entonces pasó el tiempo, cumplí como, recuerdo, 12 años. Mis únicos recuerdos eran que siempre era maltratada verbalmente, psicológicamente y físicamente también, porque mis hermanos eran mayores, entonces ellos querían que yo fuera como la que planchara, la que limpiara, la que no era de que yo quisiera, sino que lo tenía que hacer. Y siempre se dirigían a mí como marrana, como borrega, como puerca. O sea, que yo recuerde, hermano, nunca nombraron mi nombre. Siempre hace esto y siempre traté de ganármelos. Yo era una niña muy cariñosa. Yo trataba de ganarme a mis hermanos. Era muy cariñosa, aunque ellos me maltrataban, yo era muy cariñosa con todos. Si mi papá llegaba de viaje, porque él viajaba mucho, llegaba cada mes o cada 2 meses, no recuerdo muy bien porque yo era muy niña y también pues estaba muy enfocada en mi tristeza porque sí era una niña triste. Y entonces yo era muy cariñosa, aunque mis hermanos me pegaban, yo nunca quise guardar rencor en mi corazón, pero sí era muy triste. Yo era una niña muy triste. Entonces empecé a tener mis amistades, pero igual en la escuela yo empecé a ser como muy rebelde, no dentro de la casa, sino iba a la escuela y me peleaba con él, no me dejaba de nadie, como que desquitaba mi coraje o mi tristeza con los niños de la escuela, porque empecé a pelearme con niñas, con niños, porque ellos me hacían bullying y no me dejaba. Había niños en la escuela que si el maestro se iba a la dirección, ellos me sacaban y entonces cuando regresaba el maestro me encontraba fuera de la escuela. Y cuando el maestro me encontraba fuera de la escuela, pues me castigaba y yo le decía que yo no había salido del salón sola, sino me habían sacado. Y ellos no me creían porque pues eran más niños contra mí. Decían, no es cierto, ella se salió. Y entonces mis maestros me castigaban. Como nadie creía en mí, yo no sé por qué pasaba eso, que la gente no me creía. Pero ahora entiendo, desde que conozco a Dios, que cuando tu madre te maldice desde el vientre de tu madre, pues nadie va a creer en ti. Y entonces seguía mi vida perdida, triste. Empecé a tener 12 años, salí de la primaria. Era muy buena para la escuela, eso sí. Pero cuando llegué a sexto, yo quería seguir estudiando la secundaria y pues mi madre me dijo que no tenía que seguir porque era una niña y las niñas pues no tenían las oportunidades de estudiar porque pues las niñas no pueden estudiar porque ellas solo son para casarse, tener hijos y ya. Pero esa mentalidad yo no la tenía. Mi mente era otra, yo quería estudiar y pues no tuve oportunidad de estudiar. Salí, traté de salirme de mi casa porque no había tampoco permiso de salir a trabajar o poder independizarte. Pero un día una muchacha me dice, están buscando una niñera en la ciudad de Toluca, ¿quieres ir? Y yo le dije a mi mamá, yo quiero ir. Y me dijo, ay, vete, no vas a durar. Y entonces fui para allá, estuve cuidando a la hija de una supuesta bruja.
porque la señora trabajaba en un mercado vendiendo hierbas veladoras para hacer brujería, según. Pues estuve ahí trabajando como unos 3 meses. Me regresé para mi casa. Extrañaba mucho a mi familia, aunque pues ellos eran muy groseros conmigo. Regresé para atrás y era en una Semana Santa, pues volví a regresar a mi trabajo y seguía yo trabajando con la bruja. Y entonces me regresé para mi casa de vuelta a Temuaya y me quedé ahí con uno de mis hermanos porque me dijo él que iba a poner un negocio y quería que yo atendiera la tienda. Y sí fui. Atendimos la tienda, pero como les digo, tenía una hermana que era 10 años mayor que yo, estaba conmigo. Entonces, pues ella y yo, pues yo era una niña, tenía que sería 12 o 13 años. Mi hermana era mayor y pues los fines de semana ella quería ir a los bailes y pues como no quería dejarme sola en la tienda, pues me llevaba con ella, ¿verdad? Y un día mi hermano nos descubrió que no estábamos en la tienda y pues nos maltrató psicológicamente otra vez, nos agredió y todo. Pues seguí en la tienda, hermano, por un año sería. Y entonces yo no me sentía a gusto porque aunque estaba yo en la tienda, pues no me sentía como usada porque pues no recibíamos un sueldo y nada más nos decía que teníamos que estar agradecidas porque pues teníamos por lo menos comida y que agarrábamos de ahí. Y yo quería superarme, quería salir adelante, pero pues no me lo permitían porque a mí solo me decían que las mujeres solo servíamos para tener hijos y casarnos y esas cosas. Eso era algo que nos recordaban todo el tiempo. Y entonces yo fui, a lo mejor podría decir, rebelde, porque yo no seguía las reglas de que a mí me decían, oh, pues tú tienes que ser una mujer sumisa. Yo nunca fui una mujer sumisa, siempre era de los que yo me arreglaba, me vestía. Y mis hermanos se enojaban, decían que no tenía que arreglarme, no tenía por qué cortarme el pelo, porque cuando uno se arregla solo la palabra fea que empieza con la P, hermano, solo las mujeres así se arreglaban, se podían cortar el pelo y uno como mujer de familia no podía. Y entonces pues no les creí, porque si yo les hubiera creído les hubiera hecho caso y seguí viviendo mi vida, aunque pues con insultos, regaños. Si veían a una mujer en el pueblo haciendo cosas malas, llegaban mis hermanos y nos pegaban o me pegaban porque tenían esa idea de que, ay, si lo hace otra, probablemente las mujeres de esta casa también. Y así crecí en una familia bien machista, hermano. Machista porque tenía 5 hermanos mayores que yo. Entonces, pues, siguió mi vida. Yo era bien maltratada. Muy maltratada, hermano. Entonces, llegó a la edad de que pues ya cumplí 15 años. Yo quería mi fiesta de 15 años. Y pues yo andaba planeando mi fiesta de 15 años. Creí que mi mami me apoyaría y no me apoyó. Porque yo miré que mi hermana mayor pues la apoyó en los 15, 18 años y a mí no me apoyó. No entiendo por qué. Yo solo recuerdo que a mi mamá siempre me decía que si yo le pedía algo de comer, me decía, eres muy cusca, eres igual que tu papá. Mi mamá nunca se dirigía a mí como por mi nombre o hija, sino me decía, eres una marrana. Mi mamá habla dialecto, y entonces cuando ella habla dialecto me comparaba con un cerdo, o sea, en su idioma.
Me decía, eres una puerca, pero en su idioma. Ay, nunca se dirigió a mí con amor, hermano. Y entonces recuerdo que, bueno, olvidé decir que llegó un tiempo como a los 14 o 13 años, llegaron unas madrecitas en mi pueblo pues sí, a visitar a los niños de ahí, a las familias de ahí, y yo me enfoqué mucho en ellos. Y entonces, con tal de yo desaparecer de mi casa, yo le pedía mucha información a la monjita. Le decía que yo quería ser monja también, pero para ser monja también se necesita estudio, y pues a mí no me daban estudio. Entonces, no sabía qué hacer, pero yo me iba al convento con ellas a acompañarla cuando iba a recoger cosas, pero trataba de escaparme de la casa de mis papás, porque sinceramente la casa de mis papás se vivía un infierno. Eran tantos problemas, no solo de mi psicología, sino había tan extra problemas que ahorita no puedo decir porque es un testimonio mío y yo quiero hablar solo de mí. Pero se vivía un infierno en esa casa, que yo lo único que quería era desaparecer, irme lejos. Mi hermana, la mayor, disfrutaba cuando me pegaban, inventaba chismes para que me golpearan. Mi hermana tenía mucho odio en su corazón, no sé por qué. Nunca la entendí porque ella era mayor que yo y siempre inventaba cosas para que a mí me pegaran. Y cuando a mí me pegaban, hermano, ella se paraba atrás de la puerta y se reía. Se reía de mí. Disfrutaba mucho que me pegaran. Y entonces ella tenía tanto odio, no entendía por qué, que cuando yo le hablaba me decía que yo no era su hermana, que yo era una borrega, que a mí me habían encontrado en el bote de la basura y que yo no era su hermana. Y como yo soy la más morenita de la familia, a veces sí le creía y decía, no sé, porque nadie me quería, yo sentía que nadie me quería. Fui bien rechazada por todos mis hermanos. Y entonces, le digo, crecí, quería mis 15 años, mi madre no me apoya, muere mi abuela por parte de mi madre, mis 15 eran en octubre y mi abuela materna muere en agosto. Entonces pues mi madre se puso de luto y me dijo que no iba a hacer nada y bueno, se canceló todo. Y pues no hice mis 15 años, que yo estaba bien emocionada de hacerlo, ya había buscado chambelanes porque yo quería hacer mis 15 años. Y todos se burlaron de mí, los niños, porque pues los niños son crueles, los muchachos son crueles, se burlaron, no que vas a tener 15 años, y pues no entendían que había muerto mi abuela, ¿verdad? Y pues fue una herida más que me sumergía la tristeza otra vez. Le digo, siguió, pasó cuando cumplí 16 años, hicieron la misa para mi abuela, y tenía mucha tristeza, hermano, que cuando murió mi abuela yo no lloré porque como que le tuve coraje. Como decía, ¿cómo se pudo morir ahora justamente que yo voy a cumplir años? Pero pues yo era niña, no entendía, pero ahora lo entiendo. Y pues le digo, Dios santo, 16 años, me fui con una amiga para Guadalajara. No me dejaban salir, yo le pedí permiso a mi mamá, le dije, dame permiso de ir a Guadalajara, quiero trabajar. Y no me dejó, entonces me escapé, hermano, me fui, porque yo quería encontrar una escapatoria de salirme, no quería seguir en esa casa, yo era bien maltratada. Me fui, estuve allá, que será 3 meses,
pero pues nada estaba de mi lado. Mis hermanos eran comerciantes y salían de viajes, y en esa fecha, cuando yo estaba en Guadalajara, que me había ido a escondidas, pasa uno de mis hermanos por allá a vender, y le dicen que yo andaba por allá también, y entonces mi hermano se regresa para el pueblo y le dice a mis papás, ¿dónde está Leticia, verdad? Y pues ellos dijeron que no sabían, y entonces mi hermano dijo que le habían dicho que yo estaba en Guadalajara. Entonces trataron de localizarme y me regresé para Temuaya otra vez. Regresé para allá, nadie me hablaba. Pues sí, yo había cometido el error, pero yo había trabajado y pues llevaba dinero, y yo le enseñé a mis papás, mira, yo traje dinero, solo me fui a trabajar, no fui a hacer nada malo. Pues mis papás me creyeron porque vieron que llevaba dinero, pero mis hermanos no me creían. Ellos tenían otra mente, pensaban que yo solo estaba ya haciendo otras cosas que no era trabajar. Y pues mis hermanos me dejaron de hablar. Pero como le digo, yo era bien cariñosa, trataba de ser bien cariñosa con ellos para ganármelos. Yo hacía de todo, hermano, para ganármelos. Pero pues igual sentía su desprecio, ellos me rechazaban, no les importaba. Se dirigían a mí como vieja bruja. Yo nunca fui bruja, pero ellos se dirigían hacia mí. Y pues pasaron los años, hermano. Yo lo único que quería era salirme de la casa. Entonces tuve un novio que me presentó una amiga, y ese muchacho pues anduvimos por 3 años, eran 3 años menor que yo, y pues me casé con él. Me fui con él solo porque quería salirme de la casa. Fue una terrible decisión, porque me fui con él solo porque quería salirme de la casa, porque yo había ido unos meses antes de que me casara con él, había ido a un retiro, y entonces en ese retiro pues estuve 3 días, y cuando salí de ahí pues me dijeron que cuando saliera de ahí mi vida iba de cambiar, que el enemigo me iba a atacar más, y así fue, hermano. Cuando salí del retiro, mi padre pelea con mi mamá, y entonces yo por defender a mi mamá, mi papá me golpea a mí. Entonces me dejó el ojo bien morado, y entonces yo solo buscaba una salida. Y me fui con el muchacho solo porque mi papá me pegó. Le dije, pues me voy. Y me casé con él. Y con él 7 años, hermanos, de infierno. Porque él era muy mujeriego, me engañaba. Y yo no encontraba esa salida porque pues no me quería yo para nada, porque me habían bajado el autoestima bien, demasiado. Entonces, pues me fui con él, viví con él, me engañó, traté de dejarlo, pero pues yo era de las personas que decía, ¿qué va a decir la gente? Entonces, así pasaron muchos años, 7 años, hermano, que estuve casada en México, hasta que se me enferma un hermano de cáncer y estuvo mucho tiempo en el hospital. Entonces yo fui con él para el hospital. Bueno, toda la familia estaba ahí, los hermanos, yo fui también. Y yo dejé a mi esposo, y cuando va según a visitarnos, mi esposo iba todo chupeteado del cuello. Entonces ese día fue que yo decidí dejarlo. No se lo dije, me lo quedé dentro de mí, dije, lo voy a dejar. Y entonces fui planeando cómo dejarlo, porque yo ya no quería seguir siendo engañada, porque es terrible. Uno le bajan el autoestima, o sea, a mí me bajaron mucho la autoestima. Yo sentía que no valía nada. Cada vez que yo descubría que él me engañaba, me quería cortar las venas, hermano. Intenté muchas veces cortarme las venas, pero no me atreví, fui cobarde. Pero yo pienso que Dios siempre estuvo ahí conmigo, siempre, porque
no permitió que me pasara nada. Yo estuve casada 7 años con ese señor y para la honra de Dios nunca me dio hijos y ese era el problema con él, no me das hijos, mi suegra no le das hijos a mi hijo y era terrible vivir en esa casa. Igual me fui de ahí, pero mi esposo se fue atrás de mí, pero cuando fuimos a vivir a otro lado, él ahí empezó a conocer más personas y pues me engañó. Entonces le digo, decidí dejarlo. Mi hermana, la menor que yo, se había venido para los Estados Unidos y ella me dijo, ¿por qué no te vienes? Y le dije, buena idea, lo pensé y tomé la decisión de venirme, hermano. Me vine en el 2008 para acá. Salí el 11 de mayo del 2008 para acá. Entonces llegué aquí y cuando llegué aquí, pues hermano, llegué aquí y mi hermana me decía, no, pues vete a bailar, disfruta, ¿verdad? Cuando uno no lo conoce de Dios, disfruta. Pues salía, me iba a las discotecas a bailar. Empecé a conocer amigos que tomaban, que se emborrachaban, que se drogaban y hacían de todo. Pero yo porque me sentía tan sola, hermano, de verdad uno es bien inconsciente de las cosas. Pues me empecé a juntar con personas que tomaban, se drogaban, y entonces pues la gente empezaba a hablar mal de mí aquí, me decían que yo era drogadicta, borracha y de todo. Yo ni tomaba, no me drogaba, pero con el hecho de que me juntaba con ellos, pues pensaban que yo era igual que ellos, pero pues solo Dios sabe que yo no hice nada de eso. Y pues seguí, hermano, con mi vida. En el 2009 conozco al papá de mi hijo mayor. Quedé embarazada pues sí, a la primera que estuve con él quedé embarazada. Tuve, gracias a Dios, una bendición. Mi hijo nació en el 2010 y estuve con él a solas porque pues el papá no se quiso hacer responsable. También era un tipo muy mujeriego y pues ya había decidido no andar con mujeriegos y pues eso pasó. Entonces, en el 2013 hacen una fiesta y nos invitan. Vinieron unas personas de Virginia, que tengo unos familiares allá. Vinieron y traían unos muchachos de mi pueblo, que yo los conocí cuando eran niños, porque mi pueblo es chico y conocemos a toda la gente. Entonces vinieron, estaban en Nueva York y se habían mudado para Virginia. Y entonces vinieron a la fiesta con nosotros y ahí conocí al papá. Bueno, ya lo conocía, pero ese día fue que nos enamoramos, según en esa fiesta. Y el chico me dice que estaba enamorado de mí desde que estaba en México. Y pues me empezó a lavar el coco, hermano. Y le creí. Me junté con él en el 2013. Y nace mi otro hijo en el 2014, que ahora tiene 10 años. Entonces viví con él 13, 14, 15, 16 y en el 17, hermano. Bueno, en el 2013 yo ya me estaba acercando a Dios porque mi hermana pues tuvo un encuentro con Dios también y me estaba acercando. Me decía, vamos a las oraciones, y yo empezaba a ir. Pero pues sí iba, pero pues no con ganas, hermano, porque uno no quiere siempre acercarse a Dios cuando uno la invita. Iban a mi casa a orar. Y pues sí, los aceptaba, pero nada más los aceptaba porque pues no quería rechazar a mi hermana porque ella me hacía la invitación. Y entonces pues empezó así, pero el papá de mi hijo de 10 años me dice en el 2014, hay que mudarnos para Washington. Y pues me fui con él para Washington, Seattle, por allá por Moses Lake, y nos fuimos a vivir. Pero cuando llegué allá, mi vida cambió también demasiado, porque pues yo no conocía a nadie, y el papá de mi hijo me empezó a maltratar, porque no había trabajo, tenía que trabajar pero en el campo, y pues yo no estaba muy acostumbrada a eso, y pues se me hacía rarísimo.
Y entonces recuerdo que mi hermana siempre me decía, yo oro mucho por ti, para que vuelvas, porque tú te fuiste sin avisarme. Y es verdad, hermano, yo me fui de aquí, de Pensilvania, sin avisarle a mi hermana, me fui para Washington. Pero yo siempre estaba orando a Dios. Le decía, no, Señor, ayúdame. Yo sé que no estoy cerca de ti, pero dame una señal para que pueda corregir mi vida, porque ya no me estaba gustando en la manera como estaba llevando mi vida. El papá de mi hijo pues ya estaba maltratando a mi hijo psicológicamente, al mayor, y pues a mí también me maltrataba psicológicamente. Hubo unas veces que me golpeó y pues no encontraba salida a mi vida. Yo decía, ¿por qué siempre me va mal? ¿Por qué? Y entonces decidí empezar a buscar una iglesia en Washington, pero todo me quedaba muy lejos. Pero mi hermana seguía orando por mí. Y el día que tuve el accidente, hermano, fue en el 2016, exactamente un 26 de noviembre, cuando se celebra el Día de la Acción de Gracia. Y ese día que yo iba manejando, dije, Señor, si tú existes, mándame una señal. Cuando dije eso, hermano, en menos de una cuadra, tuve un accidente fuertísimo, que solo porque yo creo que Dios puso su mano en nosotros, hermano, porque mi hijo el mayor, estaba en un iPad jugando y se rompió todo del lado de donde yo manejo, exactamente donde estaba mi hijo, lo chocaron, se rompió el vidrio, pero se salió el iPad, pero mi hijo no se salió. El carro empezó a dar, cuando me dieron el golpe empezó a dar vuelta el carro, muchas vueltas, hermano, muchas, que el carro quedó irreconocible. Pero por la gracia de Dios mis hijos estaban bien. Edgarcito tenía 6 añitos. Solo tuvo como los vidrios que cayeron, le cayó en la cabeza, en la frente, no le pasó nada. Y mi hijo, el chiquito, que tenía 2 añitos, solo el cinturón le apretó, le quedó morado en el pecho. Pero no nos pasó, a mí no me pasó nada, pero el carro quedó irreconocible, hermano. Y ahí fue donde yo miré que Dios existía. Pero aún así seguí, le hablé al que era en ese entonces mi pareja, le hablamos por teléfono y le dije que había pasado el accidente y lo único que le importaba era que el carro no estuviera dañado. No le importaba si yo estaba bien, si mis hijos estaban bien, solo le importaba y que el carro cómo está. Él era muy, no sé cómo se le puede decir a las personas que no les gusta, como les importan más las cosas materiales. Él era así, era muy codo, era bien difícil de gastar. No salíamos ni a comer a restaurantes porque era muy codo y así. Pero eso no lo miraba yo solo era la que trabajaba y gastaba en mis hijos. Y así con tal de llevar la fiesta en paz con él. Y pues se preocupó mucho por el carro. Y bueno, pasó, hubo corte, me dijeron que yo era la culpable, me cobraron mucho dinero para pagar el otro carro que me chocó, yo tuve que pagarle a él. Y pues seguía mi vida, hermano, mi vida perdida, porque no sentía amor propio, no sentía nada de amor hacia mí, estaba llena de tristeza. Siempre me hacía la fuerte, hermano, siempre, pero yo tenía una tristeza dentro de mí. Entonces termino de hacer el pago del carro que me había chocado. Entonces
me compré un carro y en el 2017 estuvo nevando muy fuerte y las carreteras se frizaron. Entonces yo venía saliendo del trabajo y no venía yo fuerte, pero iba una troca enfrente de mí. Él frenó. Entonces yo quise frenar también, pero como yo traía un carro chiquito, entonces mi carro empezó a dar vueltas, se resbaló en la carretera con tanto hielo que había. Otra vez, hermano, volví a tener otro accidente. Salí y me caí al caño. No choqué a nadie en esa vez, pero yo estaba tan mal, hermano. Ya tenía mucho miedo. Tenía miedo de que el papá de mi hijo me fuera a regañar. Como toda mi vida fui regañada. Tenía mucho miedo. Entonces le hablé. Igual me dice, ¿qué le pasó al carro? ¿Grabaste? ¿Viste? O sea, no se preocupaba por mí. ¿Grabaste? ¿Quién tuvo la culpa? Y por más que le expliqué, pues no le importó. Solo llegó un viejito, un ranchero que me miró, creo que no salí de la carretera, porque el carro se apagó, ya no prendía, ni calentaba, ni enfriaba, y hacía tanto frío. Y el viejito fue y me recogió, me sacó del carro mío, me cargó, me subió a su troca y me llevó para su casa. Entonces yo le dije a la pareja mía que estaba en esa casa. Pues cuando llegó ahí, bien enojada, te he dicho que mandé, agrediéndome verbalmente. Aunque el carro lo había pagado yo, él me la hacía siempre de emoción y decía que tenía que cuidar las cosas, que quién sabe qué, y la cosa que estaba yo traumada, estaba asustada otra vez. Y seguí trabajando, estaba trabajando en una factoría donde lavan las papas y así. Y conocí a una amiga. Y pues la llevé a mi casa porque me sentía sola. Yo quería estar como con una persona. Nunca le había dado la oportunidad a una amiga. Y ella le di la oportunidad. Y entonces pues creo que la conocí en noviembre del 2016 y la estuve llevando a mi casa. Y entonces, cuando menos me estoy dando cuenta, pues el que era mi pareja ya andaba con ella. Entonces, cuando yo supe que estaban saliendo ellos, pues tomé la decisión de agarrar 4 muditas de ropa de cada uno de mis hijos y pues me vine para Pensilvania, dejé Washington y me vine para acá otra vez. Vengo y le dije a mi hermana, mira, me voy a ir para allá. Yo solo le dije a mi hermana que venía de vacaciones, pero ya me venía a quedar, hermano. Me vine con solo $800 para acá. No tenía dónde vivir. No tenía dónde dejar a mis hijos. Y la única que me dio la oportunidad de quedarme, pues fue mi hermana y mi cuñado. Me dice, pues quédate aquí. Me dio un rinconcito de su casa y me quedé. Pero empecé a caer en depresión, hermano. Caí en depresión y mi hermana y mi cuñado me decían, mira, hay que ir a la oración, vete a retiros. Y pues no me quedaba de otra, hermano. Me dolía dejar a mis hijos, pero yo siempre me iba a retiros a todos lados. Me iba para Maryland, me iba para Nueva York para poder conocer más de Dios. Mi hermana y mi cuñado oraban mucho por mí, todos los días, porque yo aquí llegué como bien deprimida, hermano, porque antes tenía un hogar y ahora no tengo nada. Me sentía tan mal por mis hijos. Empecé a ir a retiros y cada vez que iba a un retiro no tenía ese encuentro con Dios. Yo creo que estaba más preocupada por el problema. Fui a muchos, hermano, muchos. Cada 8 días iba a las oraciones. Yo lloraba mucho en las oraciones porque escuchaba las alabanzas y me tocaban el corazón siempre.
pero todavía no estaba lista para entregarle mi vida y mi corazón a Dios, porque no quería aceptar por qué me pasaba eso. No me quería para nada, hermano. Quería encerrarme en mi mundo. No quería saber de nadie, no quería saber de Dios, no quería saber de mi hermana, no quería saber de nadie. Estaba terrible. Eso empezó exactamente en mayo del 2017. Seguí yendo a retiros, no me rendía. Y luego, para colmo, el que era mi pareja me hablaba, me decía, mira, que yo estoy con ella solo por papeles y no quiero estar con ella, solo por no la quiero, yo te quiero a ti, espérame. O sea, me lavaba el coco el demonio, hermano, pero el demonio siempre estaba ahí. Siempre que yo quería entregarle mi vida a Dios, el demonio atacaba mi vida y trataba de creerle y no podía, hermano. Y le digo, seguí yendo a retiros, pero no, usted sabe que Dios es un caballero. Si tú no le das permiso a entrar a tu vida, no entra. Yo me desesperaba porque yo miraba a mucha gente que tenía el encuentro con el Señor en cada retiro, hermano, pero yo no podía. Yo había puesto mi corazón tan duro. Yo ni podía ni llorar, hermano, porque cuando... Voy a regresar un poquito atrás. Yo recuerdo cuando mis hermanos me pegaban. Y lloraba, pero un día decidí, me dije yo misma, no les voy a dar el gusto de llorar. Entonces puse bien duro mi corazón y dije, no voy a llorar, aunque me peguen y me duelan, no voy a sacar ni una lágrima. Entonces puse bien duro mi corazón. No lloraba, hermano, solo sentía como un nudo en mi pecho, en mi garganta, no sé, sentí una sensación horrible. Pero no podía yo llorar. Hasta que llegó la fecha, hermano, en el 2000, como de 2017, por ahí, a finales, mi hermana me dice, mira, va a haber un retiro en New Jersey. Ve, me dice, va a durar 3 días. Va a haber un retiro de sanación, me dice. No le decía a mi hermana, hermano, pero cuando me decía ya pagué para que vayas a un retiro, me molestaba porque ella no me decía, hermano, no me decía, ¿quieres ir o no? Sino ella siempre era de que ya pagué, ya vete, ya tenía mi maleta hecha, hermano. Tenía mi maleta hecha y en su carro me decía, llévate este carro. O sea, ella ya tenía listo todo, solo llegaba de trabajar. Y me decía, vete, ya pagué. Cuando llegues allá, le entregas esta carta a la persona que te vaya a recibir. Me molestaba, pero no le decía nada. No me decía, está bien. Porque yo siempre fui bien respetuosa con mis hermanos, como le digo, siempre he sido bien cariñosa. Gracias a Dios, porque yo siento que Dios siempre estuvo en mi vida, hermano. Nunca tuve como odio. Sí tenía tristeza, pero no podía odiar a las personas o mi familia, pues. Nunca sentí un odio hacia mis hermanos, nunca sentí odio hacia mis padres, ni a nadie. Solo tristeza. Y entonces, pues, esa vez me mandó para New Jersey, me fui. Estuve ya 3 días. Llegué el viernes. Pues ahí estuve alabando a Dios. Pero yo siempre le rogaba que yo quería tener un encuentro con Él. Y seguí, hermano. Llegó sábado. Me enojé, hermano. Me enojé el sábado porque le decía yo a los encargados de ahí, le decía, hermanos, ¿por qué? Porque yo no puedo tener un encuentro con Dios. Yo miro a todo mundo que cae en descanso o tienen un encuentro con Dios y yo no. ¿Qué acaso a mi Dios no me quiere? ¿Qué está pasando, hermanos? Y me dice uno de ellos,
Me dice, no te preocupes, no es tu tiempo, el tiempo de Dios es perfecto, no te desesperes, porque Dios espera como cuando uno está embarazada o queda en embarazo y entonces coge tiempo para que el bebé nazca. Y eso es justo lo que está pasando contigo, no te preocupes, solo déjalo entrar. Y entonces como que esas palabras pues me hicieron sentir bien, porque estaba yo enojada, porque dije, porque no puedo, ¿verdad? Y entonces eso fue en la hora de la comida, que fueron como a las 4, y ya regresamos otra vez. Regresamos a donde estábamos haciendo el retiro. Y entonces, hermanos, fueron 5 o 6 de la tarde, no sentía nada, no pasaba nada. 7 u 8, hermanos, no pasaba nada. A las 9 de la noche, hermano, nos tapan los ojos y nos empiezan a caminar. Y bajamos al segundo piso, sacaron al Santísimo. Pero antes de eso, yo la verdad no sabía que era el Santísimo. Yo solo veía que sacaban la cosita esa y traía algo ahí adentro, no lo entendía. Y ese día sacan al Santísimo, pero yo antes de eso le digo, sacaban el Santísimo. Cuando pasaba cerca de mí yo sentía como quería llorar siempre, hermano, pero como había puesto muy duro mi corazón, yo no lloraba. Entonces esa vez pues pasó el sacerdote con el Santísimo. Entonces yo ese día le dije a Jesús, por favor, Señor, toma mi vida, cámbiala, Señor, quiero ser diferente. Y sacaron el Santísimo, hermano. Cuando el Padre acercó el Santísimo a mi hermano, sentí claramente, hermano, como una mano entró por mi boca y me sacó ese nudo, hermano, que tenía dentro de mi pecho, que me lo sacó por la boca. Entonces ahí fue donde empecé a llorar, a gritar, hermano. Por eso hay que tener mucho cuidado con lo que le decimos a nuestros hijos, porque a mí no me bajaban de burra, de puerca, de borrega. Ese día cuando sentí esa mano que que entró por mi boca y me sacó ese nudo, por la boca, empecé a gritar como cuando agarran a un cerdo, hermano, como un cerdo. Yo empecé a gritar como un cerdo, yo escuchaba mi voz gritando como un cerdo, hermano. Después de eso me desmayé o caí en descanso, no sé, ya no supe de mí. Desde ese entonces, cuando desperté, me tenía tapada de una sábana. Me levanté. Cuando me levanté, hermano, cuando yo me levanté me sentía ligerita, hermano. Todo ese peso que yo sentía pesado se había ido, hermano. Entonces yo ya podía alabar al Señor, cantarle.
cantarle sin sentir ese peso que yo tenía. La depresión se me fue por completo. Y entonces llega el día domingo, seguía con ese gozo, con esa felicidad, hermano, que solo Dios da. Yo estaba tan feliz, hermano, que salí del retiro feliz, venía escuchando alabanzas desde New Jersey hasta Pensilvania. Me vine manejando 4 horas, solita, hermano, venía yo, contenta, feliz. Venía con ese gozo de seguir, y entonces empecé a seguir, y ahora sí iba a las oraciones con felicidad, lo disfrutaba, empecé a amarme mucho, hermano. Yo me acuerdo que me miraba en el espejo, me miraba bella, porque yo me consideraba muy fea, porque siempre me decían que era fea. Me encontraban muchos defectos en mi vida, hermano, todo me lo decían. Y entonces me miré al espejo y me miraba bonita. Empecé a darle mucho amor a mis hijos. Y como que me había olvidado de ellos. Sí, los atendía porque pues era mi deber de atenderlos, pero empecé a mirarme bonita, me arreglaba para ir a la iglesia. Cada 8 días iba yo a misa. Bueno, voy todavía. Pero ya no lo hacía con ese como tengo que ir porque mi hermana me está llevando. No, sino ahora iba porque sabía que Dios había sanado mi corazón. Ahora iba porque tenía que ir, no por mí, sino yo iba porque tenía que ir a tener pues sí, una comunión con Dios. Lo hacía, mira, hermano, yo cuando antes que me sacaran eso de la boca, yo parecía que estaba ciega, no miraba bien, como parecía que, yo no sé si le ha pesado, como que andas como borracha todo el tiempo. Yo manejaba por manejar, hermano. Dios siempre estuvo ahí, porque mire, si Dios no hubiese estado ahí como yo andaba, o me hubiese chocado, o me hubiese pasado cosas muy malas, hermano, porque yo siempre andaba como borracha. Yo no era borracha, sino andaba así, no sé si era la depresión, mi cabeza no funcionaba bien, era terrible, hermano, era terrible. No dormía por las noches. Llegaba a las 11 de trabajar, hermano, y apenas como y eso que mi hermana oraba por mí todas las noches, me decía, vente, vamos a orar, y orábamos. Pero yo creo que porque yo no lo hacía de corazón, no funcionaba, hermano. Yo no podía dormir, me la pasaba desvelándome. Y ya medio que me quedaba dormida, nomás cerraba mis ojos y ya estaba sonando el despertador porque tenía que ir a trabajar. Entonces así andaba como borracha. Pero gracias a Dios, Dios me tomó de su mano, hermano. Me sacó eso del corazón que yo me imagino que era tristeza. Yo no sé, hermano, qué fue lo que Dios hizo en mí, pero me sentí tan ligerita. Me vine, llegué a mi casa y mi hermana me dice, ¿qué te pasó? Le digo, pues tuve un encuentro con Dios. Le contaba yo mi experiencia, y me dijo, ¿ves? Solo era cuestión de tiempo. Y pues así seguí, hermano. Empezaron las bendiciones, hermanito, porque como le digo, llegué sin nada en este lugar. Ay, pero como Dios, de verdad que Dios puso su mano en mí. Tuve el encuentro con Él, empecé a mirarme bonita, me empezó a dar muchas ganas de trabajar, hermano. Trabajé tan duro que yo andaba buscando dónde. Le decía a mi hermano, me voy a rentar un departamento. Me decía, no pienses así, piensa en grande, me decía. Entonces, dije, tienes razón. Entonces seguí trabajando, hermano. Y gracias a Dios, con la ayuda de mi Señor, se me presentó una casa, un mobile home. Me lo compré.
exactamente en enero del 2018, porque yo ya había tenido mi encuentro con el Señor. Yo todo lo hacía con alegría, hermano. Todo me empezó a salir bien, todo, hermano. Todo. Se me presentó, me compré la traila, me mudé para acá, encontré un buen trabajo, bien cerquita de mi casa, porque como tenía que cuidar a mi niño, que tenía 8 añitos y uno de 4, entonces Dios me bendijo con él, con la casa cerca del trabajo. Yo podía venir a ver a mis hijos un rato rápido y me iba otra vez a trabajar, porque pues mi hermana vivía a 45 minutos de donde yo vivo, entonces pues ella no me los podía cuidar, pero le digo, fui bien bendecida, porque le digo que Dios empezó a obrar en mí, en mi familia. Estuve así, hermano, 2018. En el 2019, pues, conocí a mi esposo en el restaurante donde yo estaba trabajando. Y para la honra del Señor, pues, encontré un buen hombre, un buen muchacho, que también él era padre soltero. Es más, yo ya ni tenía ganas de casarme, hermano, pero Dios quiso que yo conociera a este chico. Me quedé sola un buen tiempo. Conocí al chico, me casé con él. Me casé con él por la iglesia, hermano. Tuve la bendición, hermano, de casarme por la iglesia. Me iba a casar con él en el 2020, pero estuvo eso del COVID y entonces pues se atrasaron muchas cosas. Pero en el 2020, me casé con él en el 2020 por el civil, hermano. Y en el 2021 me casé por la iglesia, para la honra del Señor. Y aquí seguimos, hermano, para adelante. Yo no saco a Dios de mi corazón ni de mi vida, hermano. Siempre estamos aquí. Voy a la iglesia, voy a la misa, hermano, a tener mi comunión con Dios. Estoy enseñando a mis hijos que ir a misa es bien importante. Yo les he dicho que hay que poner a Dios siempre en primer lugar, antes que otras cosas, hermano. Que no cometan el mismo error que yo la cometí. Mi familia que está en México, pues, aún no tiene un encuentro con Dios, pero nosotros estamos orando, mi hermana y yo, mucho, hermano, para que ellos puedan entregarle su vida a Dios, hermano, porque no están viviendo bien. Nosotras, mi hermana y yo, huimos de esa familia, hermano, porque pues está mal, hermano, están mal. Y pues ese es mi testimonio, hermano. Mira ahora en tu pantalla y escoge uno de estos 2 testimonios. Estoy seguro que bendecirán tu vida. Y por favor, suscríbete y dale like.